Buenas tardes, mi nombre es Fernando Sánchez. Me tocó en el proyecto final de informática el teclado y la unidad de CD y DVD. Voy a empezar con el teclado. El teclado es un periférico de entrada en el ordenador, es decir, es un componente externo periférico al ordenador y que se conecta al ordenador mediante algún puerto. Tiene entre 100 y 108 teclas aproximadamente y está dividido en 4 bloques. ¿Para qué sirve el teclado? El teclado sirve para introducir datos. Por eso decimos que es un periférico de entrada. Y los datos que podemos introducir son las letras, los números y los caracteres. Para escribir con el ordenador, además los teclados más avanzados llevan otras teclas que pueden realizar otras funciones. ¿Cómo se conecta al ordenador? Los puertos usados hasta hace poco eran los llamados PC2, pero hoy en día todos los teclados se conectan al ordenador mediante puertos USB. Puertos que permiten la conexión incluso con el ordenador encendido. En la imagen, los tipos de teclados. La primera clasificación es el teclado básico y extendido. El teclado básico contiene 104 letras y es suficiente para realizar todas las funciones que se pueden hacer en un PC. El teclado extendido puede tener teclas adicionales y el diseño varía entre las empresas que los fabrican. En informática, la unidad de disco se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de datos que se realizan en las operaciones de lectura o escritura en los medios de soporte o de almacenamiento. Con formas de disco, más específicamente se refiere a unidades de disco rígido o disco duro. Algunas unidades de disco solo permiten la lectura, como la lectura de disco compacto del convencional. Algunas unidades de disco son grabadoras o lectograbadoras, es decir, utilizan discos gradiables o regradables. Permiten una única escritura Una unidad de disco cuenta con un motor que se hace funcionar un sistema de arrastre que hace girar uno o varios discos a una velocidad constante. Al mismo tiempo, un mecanismo de posicionamiento sitúa sobre la superficie del disco para permitir reproducción o grabación del disco. La rotación del disco puede ser constante o parar de forma alternada. Las unidades de disco se caracterizan porque son un sistema de acceso aleatorio que permiten acceder a cualquier información de forma inmediata. Es una ventaja con respecto a las cintas magnéticas digitales cuyo acceso es esencial. Y eso sería todo en mi clase de informática.